Nuevamente las previsiones se han quedado cortas y es que esto sucede a veces, incluso cuando decimos que se espera mucha agua, resulta que en ocasiones como hoy pues todavía llueve más. Hablábamos de 150, 200 litros, llegué a decir el otro día, 327 han caído en Sueca, que se dice pronto. 327 es prácticamente 2/3 de lo que llueve en la ciudad de Valencia en un año completo. Y en unas pocas horas ha caído eso en Sueca. Es una barbaridad. ¿Y ahora qué va a pasar? Lo peor ha pasado ya. La parte más activa de las tormentas que nos han afectado, sobre todo a la mitad sur de la provincia de Valencia y también ha llegado aquí a Valencia, se está desplazando ya por el mar, que es lo que tenemos aquí atrás, que se ve relampaguear, está descargando ahí sobre el mar con mucha intensidad, pero sobre el mar, que al fin y al cabo ahí no hace daño, y una parte no tan activa, pero que bueno, que todavía puede dar que hablar en las próximas horas, está en la provincia de Castellón, recorriéndola de sur a norte, y va a provocar allí precipitaciones. Mañana y el sábado se mantiene una cierta inestabilidad. Esas nuevas precipitaciones van a ser ya más ocasionales y aparte de ser más ocasionales, incluso alguna podría ser tormentosa, por cierto, pero más ocasionales, menos extensas y por supuesto, en cuanto a registro total de precipitación, nada que ver con lo que hemos tenido. Tendríamos que esperar ya al domingo para hablar de un tiempo estable, soleado en este caso, y con algunas nubecillas decorativas, pero volviendo un poco a la pauta de lo que es el clima normal de aquí. Esto, lo que es un poco anormal, es lo que ha sucedido hoy. Dentro de lo que cabe también, porque los otoños ya sabemos que son dados a gotas frías y a situaciones un poquito curiosas. Tormenta chula la que habéis tenido de fondo, mientras os contaba la previsión. Bueno, seguimos en contacto y si hubiera cualquier novedad os lo digo. Ya haremos balance cuando pase todo.